Muy buenas noches. Realmente es una alegría volvernos a encontrar un jueves. Muchísimas gracias, Gloria, por la lectura, y damos gracias a Dios también por el culto que está teniendo lugar hoy. En el Salmo, Gloria nos acaba de leer el Salmo 25, de los versículos 4 al 14. Y el salmista pide dirección por 3 veces al Señor en los versículos 4 y 5. Muéstrame, señálame, guíame. Y eso muestra la necesidad del salmista, y también nos podemos identificar nosotros hoy en día. Necesitamos dirección en nuestra vida. No podemos ni sabemos caminar solos. Y en los versículos 8, 9 y 10 el salmista nos dice que en el Señor encontramos esa dirección precisamente. El Señor es bueno y hace lo correcto. Les muestra el buen camino a los que andan descarriados. Guía a los humildes para que hagan lo correcto. Les enseña su camino. El Señor guía con fidelidad y amor inagotable. Y una vez más vemos el sentido que tiene ir a Dios, acudir a Dios, buscando dirección, guía, porque en Él la tenemos. Y en primera instancia sabemos que buscamos salvación. Y por eso en nuestro día a día es tan importante pasar tiempo con Dios por medio del devocional, del tiempo a solas, como hemos venido comentando en esta serie, dando la oportunidad o teniendo la oportunidad de orar, de leer la Biblia y que Dios nos hable a través de su palabra. Es por eso también que en estas sesiones estamos dedicando tiempo al tema de las traducciones y las versiones de la Biblia, para entenderlo, para saber por qué hay diferentes versiones, la necesidad y la importancia de que las haya. Y hoy vamos a ver la segunda parte sobre las traducciones y versiones, su historia en español. El último jueves que estuvimos hablando de este tema, que fue el 17 de marzo, concluimos que en el 2001 la Sociedad Bíblica Iberoamericana publicó la Biblia textual Reina Valera. Y habíamos comentado que se trata de una edición crítica en la que se corrige el texto de esta Biblia, valiéndose de una base textual actualizada. La Biblia completa se publicó por primera vez en el año 2008 y ahora mismo hay una revisión del año 2015. Y este trabajo fue realizado especialmente por estudiosos venezolanos, comentábamos, entre los que destacó Carlos Fullán. Y así, de esa manera, habíamos visto la mayoría de las diferentes traducciones y revisiones que ha tenido la Biblia Reina Valera. Y evidentemente no ha sido la única que ha existido a lo largo de la historia en castellano. Hay muchas, tanto en el contexto católico como en el contexto del protestantismo en España, del mundo evangélico en España, que ha sido muy importante en cuanto a la traducción de la palabra. No las vamos a ver todas, pero sí vamos a ver algunas que creo que son importantes para que tengamos una visión completa de la historia de la Biblia en español y también sepamos qué Biblias manejamos actualmente. Por un lado, encontramos la Biblia del padre Sío de San Miguel. Felipe Sío o Felipe de San Miguel fue un sacerdote católico nacido en la población de Balsain en 1738. Él estudió en Roma y tenía un dominio del latín, el griego y el hebreo magistral. Y la obra le fue encomendada por el rey Carlos III de España y fue completada bajo el reinado de su hijo Carlos IV, quien apoyó este proyecto. La Biblia completa fue publicada en 1793 y este autor contó con la ayuda de un grupo de sacerdotes españoles. Y la traducción es del texto de la Biblia oficial de la Iglesia Católica, la Vulgata,
al español, pero cotejado con textos en hebreo y en griego, como demuestran también las notas que le acompañan a esta Biblia. Y esta versión emplea un modelo de la traducción pues muy literal. ¿Se acuerdan que habíamos hablado acerca de lo que eso significa? Encontramos más adelante, en el siglo XIX, la versión moderna, traducida y hecha por Henry Pratt, que nació en 1832 en Estados Unidos. Él fue misionero presbiteriano en Colombia y en México, y como misionero en Colombia pues trabajó en labores educativas, fundando una escuela nocturna. Estando en la ciudad de Bucaramanga, Colombia, comenzó la traducción de la Biblia directamente de los textos en las lenguas originales. Se sirvió pues también en su trabajo de las traducciones de Casiodoro de Reina, del padre Sío de San Miguel, que acabamos de ver, la de Torres de Amat también, y de otras versiones autorizadas en inglés. La Sociedad Bíblica Estadounidense la publicó en 1893, y a pesar de su excelente calidad, no llegó a desplazar la versión Reina Valera y se dejó de publicar en 1929. Por otro lado, encontramos el Nuevo Testamento de Guillermo Rull. Guillermo Rull fue un misionero inglés que vivió en Cádiz, en España, y fundó allí la primera iglesia evangélica de la edad de los tiempos modernos. Rull publicó en 1941 en Gibraltar los 4 evangelios, primera parte de una traducción del Nuevo Testamento del griego al español. Luego publicó en Londres en 1841 la segunda parte, que constaba de los libros de Hechos a Corintios. Y finalmente publicó en 1880, también en Londres, la tercera parte, que constaba de los libros de Gálatas a Apocalipsis, completando de esa manera pues todo lo que es el Nuevo Testamento. Encontramos más adelante también en el siglo XIX el Nuevo Testamento de Pablo Besson. Pablo Besson nació en Suiza en 1848, fue misionero bautista en Francia, viajó a Argentina en 1881, también como misionero. Fundó en Buenos Aires la primera iglesia bautista de habla española en Argentina y realizó una traducción del Nuevo Testamento del griego al español basada en el Textus Receptus, la cual se publicó en 1919. Y 2 revisiones de esta obra se publicaron ambas en Argentina, una en 1948 y otra en 1981. Y este hombre murió en Buenos Aires en 1932. Estamos viendo que las traducciones y las versiones al español no tienen que ver solamente con el español hablado en la península, han aportado muchísimo, pues traductores, biblistas, también de América Latina, y que tiene muchísima importancia. Ahora nos vamos a la Biblia Nácar Colunga, y esta Biblia es de confesión católica, fue traducida por los sacerdotes Eloino Nácar y Alberto Colunga, de ahí también pues el nombre Nácar Colunga. Fue traducida de las lenguas originales hebreo, arameo y griego al español y se publicó en 1944 en Madrid. Y esta Biblia fue revisada pues por un equipo en 1965. Y llegamos a la Biblia versión popular Dios habla hoy. Y realmente esta Biblia marcó un hito en la traducción pues bíblica mundial. El equipo de traductores conformado por las Sociedades Bíblicas Unidas pues trabajó siguiendo el modelo de la traducción de equivalencia dinámica. ¿Se acuerdan lo que eso implicaba? Y la primera traducción en un idioma fue la primera traducción en un idioma europeo siguiendo completamente ese modelo de traducción. Así como la versión de Casiodoro de Reina se publicó antes de la King James, así también la Biblia en versión popular se publicó antes de la versión popular en inglés de The Good News Bible. Y la Biblia completa se publicó en 1978 y luego se revisó en 1994.
esta versión ha sido muy popular, tanto en círculos evangélicos como en círculos católicos también. Nos vamos a la Biblia de Jerusalén, que fue publicada por la editorial Desclée Brouwer en 1966, y la edición en español se tradujo de las lenguas originales, consultando las citas pues, de los padres de la Iglesia Católica, y ha tenido varias revisiones, 1975, 1998 y en 2001. En 1973 apareció el Nuevo Testamento parafraseado, que se titulaba "Lo más importante es el amor". Yo recuerdo esa versión de niño, no sé si muchos que puedan estar escuchando esta noche también la recuerdan. Era una traducción del inglés de la paráfrasis de Kenneth Taylor de Living New Testament, y fue una paráfrasis, como comentaba. Y llegamos a la Biblia de las Américas. La Fundación Lockman de California, Estados Unidos, publicó en 1973 una traducción del Nuevo Testamento basado en el texto griego, usando como modelo la versión en inglés denominada la Nueva Biblia Norteamericana Estándar. La Biblia completa se publicó en 1986, basada en las lenguas originales. Una versión de esta Biblia en español latinoamericano se publicó en 2005, con el nombre de Nueva Biblia de los Hispanos. Cuando hablamos del español latinoamericano, nos referimos también al español que hablamos aquí, en Canarias, utilizando pues la forma verbal y utilizando también algunas formas de gramática. La Nueva Biblia Española fue publicada por la editorial Ediciones Cristiandad de Madrid en 1971 y estaba basada en las lenguas originales hebreo, arameo y griego. Fue realizado por un equipo dirigido por el sacerdote jesuita Luis Alonso y Juan Mateo. La Nueva Biblia Española emplea invariablemente el modelo de traducción de equivalencia dinámica, y se hizo una edición especial en español latinoamericano. En 1978 se publicó el Nuevo Testamento Interconfesional, traducción del griego al español, realizada por un equipo de la Comisión Episcopal Española de Relaciones Interconfesionales y la Casa de la Biblia. También la Biblioteca de Autores Cristianos, las Sociedades Bíblicas y la editorial Verbo Divino. En 2002 autorizó emprender la traducción de la Biblia completa, de la cual se deriva la traducción interconfesional, BTI, y la Palabra, que es de carácter netamente evangélico, sin los libros deuterocanónicos o libros apócrifos, y con alguna que otra pequeña variante en el texto mismo que responde, por decirlo así, a usos asentados en la traducción bíblica evangélica o protestante. Llegamos a 1979, que la Sociedad Bíblica Internacional publicó una paráfrasis de toda la Biblia, la cual pues se llamó la Biblia al Día, basada en la Biblia en inglés denominada The Living Bible. Una nueva edición revisada, producida por la Sociedad Bíblica Internacional y el Grupo Nelson, se publicó en 2007, con el nombre de la Nueva Biblia al Día, la cual ya no es una paráfrasis, y eso es importante tenerlo en cuenta, sino una traducción de las lenguas originales hebreo, arameo y griego. La Biblia del pueblo de Dios. La editorial Ediciones Paulina, que es una editorial católica, publicó en 1981 una traducción de la Biblia realizada por la Fundación Palabra de Vida de Argentina. La traducción está basada en los textos originales. Esta traducción pues sigue los principios de equivalencia dinámica, y un rasgo de esta Biblia
es que los libros apócrifos o deuterocanónicos están ubicados entre los dos testamentos. Y llegamos a la nueva versión internacional, que fue publicada en 1999 por la Sociedad Bíblica Internacional y es una traducción al español basada en las lenguas originales, siguiendo pues los mismos principios de traducción de la versión en inglés New International Version. El equipo fue dirigido por un ex sacerdote católico y luego pastor presbiteriano, Luciano Jaramillo, que fue un erudito colombiano. El trabajo se realizó por un equipo de traducción conformado por un grupo de eruditos bíblicos hispanoamericanos representando a más de 10 países de habla española. Y fue un aporte importante a la traducción bíblica que se realizó a través de esta versión. Y uno de esos aportes fue la actualización de todos los nombres propios que aparecen en la Biblia conforme a la pronunciación española moderna latinoamericana. Llegamos en 2001 a la traducción en lenguaje actual, TLA, que en ese año, en el 2001, Sociedades Bíblicas Unidas publicó el Nuevo Testamento y los Salmos en la traducción denominada en lenguaje sencillo, dirigida a un público infantil y juvenil. Y esta traducción está basada en las lenguas originales y la Biblia completa se publicó en 2003 y es una traducción libre. La Biblia Peshitta, que seguramente no nos sonará mucho, pero en el 2006 la editorial Brodmann y Holman en español publicó la Biblia Peshitta y es una traducción realizada por el Instituto Cultural Aleph y Tao en México. No se ofrece información sobre los manuscritos específicos o versión crítica desde los que se realizó la traducción, solo se menciona que se realizó desde los antiguos manuscritos arameos. La nueva traducción viviente. La editorial Tyndale en España publicó en 2010, de su sección en español, publicó en el 2010 una traducción completa de la Biblia basada en las lenguas originales. Esta traducción sigue los mismos principios de traducción que guiaron a la producción de la versión en inglés New Living Translation. Y esta traducción busca de alguna manera recrear en el lector moderno la experiencia que vivieron los lectores originales del texto bíblico, con todo un impacto que tuvo en la transformación de sus vidas. Y de alguna manera quiere ofrecer al lector promedio latinoamericano, joven, a nuevos lectores que se acercan a la Biblia, aquellos que desean una lectura fresca de la Biblia, pues el hecho de que puedan entender fácilmente el texto bíblico. Su lenguaje pues, es un español latinoamericano para todos los hablantes de español en todas las regiones de Latinoamérica. Y el enfoque que han usado los traductores balanceados, donde se aplica pues, una erudición muy actual en materia de traducción bíblica para producir un texto que haga posible al lector la comprensión y la aplicación apropiada pues, del mensaje bíblico. Y aquí pues llegamos a este resumen, al final de este resumen de las diferentes versiones, traducciones que han habido en español. Hay otras, algunas solo del Antiguo Testamento, otras del Nuevo Testamento, de diferentes contextos. No, en este resumen no las he cogido todas, pero sí de alguna manera las principales, sobre todo las principales que a día de hoy están en nuestro contexto evangélico, también en nuestras casas. He nombrado también Biblias católicas que vale la pena que podamos leer, que tienen también, que son fiables, porque la Biblia bien traducida es la Biblia y no pertenece a ninguna denominación ni a ningún grupo denominacional. Realmente no debería de ser así, de esa manera.
sino que pueda estar al alcance para todos. Que siendo de uno u otro grupo puedas leer sin complejos ninguno la Biblia Reina Valera, o que puedas leer la Nueva Traducción Viviente, o que puedas leer una versión paulina o una nácar columba sin ningún problema, sabiendo que es la palabra de Dios. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es buscar una versión fiable, buena, para poder tenerla como lectura diaria. De esa manera nos ayuda a memorizar, a subrayar, a tener una coherencia en toda la lectura que hacemos, y tiene sentido encontrar una buena versión. Y a la hora de estudiar, de profundizar, es bueno que no solamente contemos con una, sino que contemos con varias, y que en algunos puntos puedan tener incluso traducciones contrapuestas, y que si tenemos dudas podamos acudir a algún comentario para que nos lo pueda aclarar. Espero que toda este grupo de exposiciones, esta miniserie dentro de cómo crecer en nuestra fe acerca de las traducciones bíblicas, nos ayude a tener una mejor comprensión de las mismas. En el primer jueves de mayo continuaremos con esta serie sobre cómo seguir creciendo en la vida cristiana, cómo seguir creciendo como creyentes. Y abordaremos 2 sesiones sobre la oración, cómo orar en nuestro devocional, y esas 2 sesiones estarán a cargo de Medel y Medina. Que el Señor les bendiga y que tengan un buen final de jueves.